Bienvenidos a Emprendedores de Éxito. Hoy he traído a Mónica Lemos. Ella es autora del libro Tu propio éxito, consultora de marcas y autora también del podcast Libremente y Emprendedora. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Carles? Un placer estar por aquí. Muy contento de que nos prestes este tiempo. Vamos a ver qué podemos aprender y sacar píldoras de tu emprendimiento. Pero antes de nada, para aquellos que no te conozcan, vamos a situarnos un poquito. Si te parece, hacemos una batería de preguntas cortas Ujú. donde vamos a conocer un poco más a Mónica. Genial. Edad. Tengo 34 años, soy del 88. ¿Dónde vives actualmente? En Pontevedra, en Galicia, ¿Desde hace cuánto? desde toda la vida. ¿Te consideras una persona de éxito? Personalmente sí. ¿Cuánto hace que emprendes? Hace ya más de 5 años, voy camino de 6. ¿Qué te lleva a emprender? No encontrar un ámbito profesional, un entorno profesional adecuado a cubrir las necesidades o inquietudes que tenía. ¿Sabías a lo que te querías dedicar siempre? No, para nada. O sea, sí, tenía como cosas claras, pero al final no, no me he dedicado a lo que tenía claro ni de coña. Es un híbrido de cosas, sí, pero no, fue una mezcla de todo. Cosas que he sabido hibridar y entonces al final, pues otra cosa distinta. O sea que al final, sí y no, depende. Como la gallega que soy, te contesto así. ¿Cómo definirías tu emprendimiento? Como actualmente tengo varios proyectos, no solo uno, pues es muy difícil. Supongo que a ti también te ocurre lo mismo, Carles. Ujú. Pero al final lo defino como el poner al servicio todas mis capacidades y habilidades para la mejora de la sociedad y del mundo en todo lo que pueda repercutir, pero más enfocado en el mundo de los negocios y en la economía. ¿Tratas de ayudar a otras personas a emprender y haces Si también quieres que mentoría? defina mis dos Sí, actividades principales, soy claro. más concreta y por un lado, me he dedicado durante 4 años, casi en exclusiva a ayudar a marcas personales, emprendedores y emprendedoras a, afianzar sus emprendimientos desde un ámbito personal, en un desarrollo personal y profesional paralelo, respetando así las necesidades tanto personales como profesionales y creando modelos de negocio que se adapten a esa vida personal. Y por otro lado, inicié un estudio de consultoría de branding que ya está más enfocado a toda la estrategia de marca base de los negocios pymes y demás, ¿no? Ya negocios consolidados o startups con pues, inyecciones de financiación que ya están más consolidadas en el ámbito de los negocios, desde un ámbito muy distinto, pero siempre desde un branding ético que siempre contemple esa humanidad que a veces se nos olvida en el ámbito empresarial. Entonces esas serían mis dos actividades Me principales. gusta, muy, muy bien descrito, gracias. ¿Cómo es tu día a día, Mónica, como emprendedora? ¿Qué es lo que haces en una semana normal de vida Ujú. emprendedora? Bien, pues he ido mejorando mi productividad, si le queremos llamar así, que es una palabra un poco con la que no me llevo del todo bien, porque soy una persona muy perfeccionista exigente, entonces intento alejarme de estos términos que me autoexigen más. Pero sí que es cierto que desde que hago un registro de dedicación de tiempo, he conseguido una rutina muy buena que equilibra todavía más mis actividades personales y profesionales. Entonces, mi día a día se basa en un equilibrio en hacer cosas que me gustan y que me aportan. Y entre ellas está mi trabajo. Entonces, más o menos de media le dedico unas 6 horas al trabajo diarias y las distribuyo según las prioridades que necesite el negocio, tanto un proyecto como otro. Voy priorizando según pues, atención a clientes, mentorías o reuniones o sesiones y todo lo que es trabajo interno.
Y después de esas 6 horas, después o antes, o sea, cuando me apetezca, básicamente, aunque suelo trabajar de mañana, porque es cuando más activa mentalmente me siento, siempre dedico 30 minutos mínimo diarios al ejercicio, al deporte. Cuido mucho mi alimentación, así que me gusta comer bien, me gusta ese momento con la comida, ya sea en el desayuno, media mañana, mediodía, lo que sea, le dedico tiempo a eso, a pensar en qué voy a comer y cuando estoy comiendo, saborearlo, que me parece muy importante también. Y ocio, que esto es algo que implementé no hace mucho y sé que es un poco contraproducente dentro de nuestro sector porque supuestamente tenemos que ser súper productivas y productivos y Netflix es tóxico y te hace perder el tiempo y etcétera, etcétera. Pero reconecté con mi adolescencia donde leía libros porque me apetecía leerlos, no solo para aprender, que esto es algo que también me gusta mucho, pero intenté incluir en mi día a día, gracias a mi compañera que está en Agarimo Estudio y Consultoría, está Nerea Gómez, que tiene como unos 10 años menos que yo, y ella está más conectada con el mundo pues, de los videojuegos, del ocio, ¿no? Es otra generación. Y me enseñó a poder disfrutar también del ocio de otra manera, sin un objetivo concreto, ¿no? Sin tener que ser productiva continuamente. Entonces, en mi día a día también intento agregar tiempo de calidad al ocio, al disfrute e incluso a momentos contemplativos. Tengo un gato que se llama Mío y me encanta estar con él, dedicarle tiempo y atención. Y por supuesto después estar en familia. ¿Delegas una parte del trabajo que haces en la empresa? Claro, por supuesto, siempre. De hecho, prefiero quedarme, o sea, justita de pasta, ¿vale? De dinero, pero estar delegando porque es una inversión. Siempre que he invertido en delegar, en aquello que no puedo ejecutar adecuadamente porque no es mi especialidad, delego y siempre me ha reportado beneficios a medio largo plazo. Delego, pues eso, todo aquello que no puedo llevar a cabo. Vuelvo a lo que me decías al principio, que eres una persona muy perfeccionista y que muy exigente con la calidad de trabajo que haces, y por lo que has estado explicando también entiendo que eres una persona a la que la productividad le importa mucho. ¿Cómo haces para delegar sabiendo que no lo van a hacer tan bien como lo harías tú? Donde más aprendí sobre esto fue cuando inicié pues, con Nerea Gómez, en Agrimo Studio, porque ya no era delegar una tarea que yo no sabía hacer, sino que era delegar algo que sí sabía hacer. Y ahí es cuando más conflicto o más te enfrentas a estas resistencias típicas en personas con este tipo de personalidad que somos más autoexigentes y perfeccionistas. Em, es una lucha continua contigo misma y con derribar esas creencias que tienes de que tú lo haces mejor. O sea, es súper egocéntrico, es muy de ego pensar que tú lo vas a hacer mejor. Y muchas veces donde he tenido el mayor aprendizaje ha sido en darme cuenta de que quizás lo que se estaba haciendo no era lo que más me gustaba, pero era otra forma de hacerlo. Y esa forma funcionaba, ¿no? Y si esa cosa funciona, esa forma de solucionarlo, esa tarea funciona y es otra forma distinta a la que yo lo haría, simplemente tengo que pensar en el beneficio de que yo no he invertido esa energía, la ha invertido otra persona, valorar esa energía que se ha invertido esa persona y solamente juzgo la intención que pone mi compañera en hacerlo lo mejor posible también, porque además tiene un tipo de personalidad como la mía, con lo cual muchas veces no coincidimos, muchas otras sí, por supuesto, pero muchas otras veces no coincidimos. Por el lado de que podemos intervenir, guiar y aportar para que aquella persona en la que delegamos trabaje en base a nuestra metodología, eso siempre lo vamos a poder moldear o modelar, en el sentido de que si tenemos una ética de trabajo, un código ético, lo que sea, hay que transmitirlo, eso siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero, o unos procesos,
Pero fuera de eso es aceptar que hay otras formas de hacer las cosas y nos vamos a centrar única y exclusivamente en que funcione. Si funciona, está bien hecho. ¿Tienes cierto desapego al resultado? Por supuestísimo. O sea, soy una persona que he escrito el libro y cuando lo he publicado he dicho, pues ya está. O sea, me he despreocupado totalmente del ámbito de las ventas y lo que más he disfrutado es el proceso. Y esto es algo que aprendí desde el principio, porque uno de los motivos por los que emprendía era precisamente disfrutar de lo que estaba haciendo. Entonces, disfrutar de los procesos en el mundo del emprendimiento me parece principal. Es un aprendizaje y una aceptación que tenemos que tener desde el principio, porque si no vamos a estar continuamente frustradas y frustrados. Entonces, el resultado al final para mí es muy importante porque me va a dar un aprendizaje, me va a dar datos para poder las próximas ocasiones, ¿no? Cambiar cosas, mejorar cosas y demás. Pero el resultado no es el éxito. El éxito es todo lo que ha llevado el proceso, etcétera. Vamos a hablar un poco del libro. ¿Qué te ha aportado publicar el libro? Publicarlo, Ujú, literalmente. sí. Publicarlo me ha dado como una especie de alivio, de tener algo dentro que tenía que compartir. Que esto es lo que he sentido desde que tenía 14 años y empecé a publicar en blogs. O sea, es una necesidad de compartir ideas, creencias, perspectivas. De hecho, el libro es un ensayo filosófico al final, no es un paso a paso de nada, no es, ¿vale? Es un ensayo filosófico donde tú vas a crear tus propias preguntas y responder preguntas por ti misma, ¿no? Yo no comparto respuestas universales, sino mis respuestas, pero sobre todo comparto preguntas para que tú te realices. Entonces, para mí, publicarlo ha significado eso, es ordenar un montón de pensamientos, principios, sobre todo que tenía yo sobre el éxito, una visión que para mí parecía muy sencilla, o sea, es algo que me caía de cajón, pero que veía que muchas personas no, ¿no? Y es cuestionar los estándares del éxito que tenemos actualmente. Entonces, pues mucha gente me animó, sentí que era necesario y pues publicarlo para mí fue un alivio. ¿Cómo empezaste a escribir un libro? Cuando tú te planteas, voy a escribir el libro, ¿qué pasa ahí? Fíjate que tenía muchísimas resistencias. Me pasé como 2 años negándome a escribir un libro. En plan, ¿para qué voy a escribir yo un libro? ¿Por qué voy a escribir un libro? Total, no creo que diga nada relevante, ¿no? Esto muy típico que seguramente Pa- para alguien que escribe un blog, por eso, al final, es también contraintuitivo, ¿no? Dices, a ver, si puedes aplicar exactamente lo mismo a un blog que a un libro. totalmente. Y de hecho, también era una lógica mía. Es decir, si ya lo estoy compartiendo, si mis ideas, mis tal, las estoy compartiendo en blog, en tal, en cual, ¿por qué voy a escribir un libro? Pero es distinto. También yo tengo una relación con la escritura desde adolescente, porque yo escribía poesía. Me presenté a concursos, gané algún premio, se publicó algún poema mío en algún libro recopilatorio. Tenía el contacto con la literatura, pero desde el ámbito literario, no desde el ámbito un poco más, pues esto, como de dar consejos, que no es mi intención en el libro, pero bueno, sí que estoy hablando del éxito, del mundo del emprendimiento, etcétera. Entonces era otro contexto y yo lo veía como muy entrar dentro del mundo gurú, ¿no? De quién soy yo para decir nada. Y sin embargo, a raíz de crear un curso que hice como gratuito al principio, de como para construir una marca personal, me ayudó mucho a decir, ostras, he ordenado un montón de información en un orden lógico, racional, que tiene en cuenta el desarrollo personal y profesional. Y creo que si lo trabajo un poco más, puede dar, pues eso, un resultado, un libro muy chulo, ¿no? Que aporte mucho a la gente. Y entonces ahí fue cuando dije, pues sí, voy a escribir un libro, porque esto me va a ayudar, una, a ordenar toda esa información que podemos compartir en pildoritas, ¿no? En un artículo, después en otro, después en, que sí, contenidos de LinkedIn, Instagram o lo Ujú. que sea,
pero un libro te da mucha orden y estructura, te fuerza a ordenar y estructurar el contenido. Vale, me has respuesto desde el punto de vista personal, de cómo empezaste a escribir un libro. Me gustaría conocer la parte técnica. ¿Cómo haces para escribir un libro tú? Eh, ¿Lo mira, estructuras antes? ¿No lo estructuras? ¿Vas escribiendo y vas desarrollando? ¿Cómo funcionas? fue un poco aventura, ¿eh? Como digo, yo ya tenía un poco la base estructural del curso. Como yo ya en ese momento que creé el curso, tuve que pararme y estructurar el contenido del curso en orden y demás, pues eso ya lo tenía medio hecho. Entonces, al final, si no hubiera tenido ese curso, lo hubiera hecho. Es necesario en un inicio tener como una especie de guión estructural, aunque después varíe, tenerlo más o menos claro de todos los puntos importantes que vas a tocar, ¿no?, en el libro, y después ir desarrollándolos. Pero es un trabajo denso en el sentido de que, vale, puedes ir desarrollando los puntos, pero es que después vas a volver a retocarlos. Vas a ir atrás, vas a volver a retocarlos, vas a querer contrastar, vas a decir, me estoy repitiendo, estoy mencionando esto que había ya explicado en otra parte, etcétera. Y bueno, después, innegable aceptar que nuestro estilo literario, nuestro estilo comunicativo, va a caer en errores comunicativos que son a veces pues, inevitables porque no somos escritores per se, ¿no? Entonces, al final, pues yo lo acepté como un estilo literario, que yo soy un poco redundante a veces haciendo hincapié en ciertos aspectos o significados de conceptos que creo relevantes, pero eso también es súper gratificante. Entonces ahí, técnicamente hablando, descubres cómo te expresas, cómo comunicas y qué quieres mejorar y qué quieres mantener, ¿no? Porque dices, esto forma parte de mí, así soy yo. Mónica, y vale, terminas el libro, lo publicas. ¿Por qué dejarlo ahí? ¿Por qué no aumentar las ventas? ¿Por qué no tratar de moverlo? ¿Por qué no ir a tocar puertas de editoriales? Bueno, puertas editoriales, eso ya lo tenía claro, ¿eh? Vengo, pues eso, ya te digo, del mundo, en mi adolescencia, de navegar un poco por el mundo literario a nivel poético, sí, pero de conocer un poco las editoriales y demás. Y estoy un poco reacia, ¿vale? A este mundo porque es un poco, aparte de pesetero, un poco cruel, frío y pues no me apetecía. Yo ya tenía claro que quería autopublicar, ¿vale? Con sus pros y sus contras, todo, no hay mejor opción, ¿vale? Pero yo lo tenía claro, no quería romperme la cabeza, quería además tener el control y el dominio de lo que iba a desarrollar. Las ilustraciones las ha aportado mi compañera Nerea. Mm, hemos sentido pues mucha libertad en esos ámbitos, ¿no?, que para mí sí eran relevantes. Y el caso es que es un error lo de publicar y ya está. Yo sé que es un error y que podría potenciarlo y que podría tal. Hablo de él en el programa de podcast, que es donde mantengo la actividad como mentora de emprendedoras, pero es que esa actividad la estoy un poco abandonando, honestamente, porque me estoy enfocando mucho en Agarimo Studio y consultoría, que requiere mucha más mi atención y además me está aportando más retos a la respuesta. Gestionar muchos intereses es muy difícil. Cuando eres una persona multipotencial, tienes que alimentar tu curiosidad y motivación. Y que cuando algo no te está motivando nada o casi nada, quiere decir que la pila se está apagando y tienes que encontrar otra cosa. Y si la encuentras, pues debes cargarte, ¿no?, de esa energía y en pildoritas y de vez en cuando, pues sí voy alimentando esa otra parte que todavía está ahí y no pasa nada, pero quizás no lleva tanta mi atención como la otra parte, ¿no? Mónica, es evidente que tienes una mente ultra analítica y muy estructurada y que haces mucha introspección seguramente. Me gustaría saber cómo es tu día a día. ¿Lo tienes estructurado también? O sea, antes nos has hablado de, sí, trato de trabajar en las mañanas, pero alguna vez por las tardes, luego me dedico mi tiempo a comer. ¿Cómo funcionas? ¿Cómo te organizas en tu vida personal con el emprendimiento? ¿Funcionas con time blocking? ¿Funcionas con las mañanas muy temprano, con un bullet journal? ¿Cómo es? Vale. A ver, me he convertido
en una mujer de rutinas. No tengo reloj, con lo cual me guío por mi reloj biológico literalmente para casi todo, para el hambre, para el sueño, para el descanso, para el trabajo. Prácticamente es por donde me guío, es decir, me siento con energía y estoy motivada para meterme en la estrategia interna del negocio. ¡Pum! Me vuelco a ello. Equilibrio entre esto, ojo, cuidado, entre esto y las prioridades del negocio. Es decir, si hay que priorizar alguna tarea porque hay que hacerla, pues hay que hacerla. Pero soy muy instintiva. Sé que esto es difícil y que es un consejo que no se le puede dar a nadie, porque obviamente esto depende de cómo te sabes escuchar, cómo te conoces. Y es que hay que hacer un trabajo de autoconocimiento brutal para poder equilibrar así tu vida. Pero yo funciono muy bien con las rutinas y escuchando mi cuerpo, porque cuando necesito descansar, pues descanso. Soy una persona con vulnerabilidad ansiosa porque soy muy analítica, le doy muchas vueltas a las cosas y entonces eso hace que tenga que gestionar mucho mi energía, porque si no puedo hacer cortocircuito y entonces lo que podría ser simplemente una tarde de descanso se puede convertir en una semana de frustración. Entonces, si sé equilibrarlo de esa manera, puedo compensar y trabajar muy bien en mi día a día. Entonces, yo no trabajo con team blocking ni trabajo con absolutamente ninguna técnica de estas de productividad que existen, nada más que tengo mi agenda donde vuelco semanalmente las tareas pendientes y prioritarias de la semana, semanalmente estoy hablando, y diariamente vuelvo a hacerlo. Es decir, yo semanalmente veo qué hay que hacer esta semana y después, al día que voy a empezar a trabajar, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, esto es prioritario. ¿Y qué me apetece más hacer? Pues voy a hacer esto. Me organizo así. Y después tengo el registro horario, que esto es lo que dije antes, que me ha aportado muchísimo para ver ciclos, ¿vale? Las mujeres somos muy cíclicas. Dicen que los hombres también, ¿vale? Pero yo hablo por mí, que es lo que he experimentado, y somos cíclicas. Es bastante claro que existe un patrón alrededor del mundo hormonal y yo hago muchos registros de este tipo de cosas a nivel emocional. Tengo un habit tracker en donde registro mis estados de ánimo todos los días, más o menos la emoción predominante del día, ¿no? Y me he dado cuenta de que tengo patrones emocionales arraigados a las hormonas, ¿vale? Que vas teniendo a lo largo del mes. Cuando estoy más fértil, duermo menos, porque necesito dormir menos, entonces estoy más enérgica, tengo más energía, estoy más productiva, otras etapas en las que estoy más creativa e intento ajustar mis citas, mis reuniones, todo en base a la energía que voy a tener. Entonces, para mí integrar Holded, que es la herramienta que estoy usando para registrar el tiempo que dedico a las cosas, me ha ayudado a ese patrón como emocional o de energía que puedo tener, añadir patrones laborales. ¿Qué estoy procrastinando dentro de mis tareas laborales? Porque no todas me gustan, obviamente. ¿Qué estoy procrastinando? ¿Qué es lo que menos me gusta hacer? ¿O cuándo dedico más tiempo laboral a ciertas cosas? Y esto también es necesario hacerlo porque soy una persona muy instintiva. Entonces, primero me dejo llevar y después analizo. Y digo, Mónica, ¿qué estás procrastinando? ¿Por qué estás procrastinando esto? Y bueno, pues vas aprendiendo, vas mejorando en lo que puedes y demás. Pero eso me ha ayudado también a reducir las horas de trabajo invertidas, porque invertía muchas más de las que estoy invirtiendo. ¿Y en tu vida tiendes a tener un plan? ¿Tienes objetivos y metas a largo plazo o a corto plazo y te estructuras con un plan? ¿O tiendes a, como cual río que va siguiendo el cauce que se va encontrando? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Pues la verdad es que soy una mujer de aldea, de naturaleza, de estar tranquila, de chill, no me gusta viajar, que esto es algo rarísimo, que hoy en día lo dices y te dicen, pero ¿cómo no te gusta viajar? Y yo, pues no, y Descartes tampoco viajaba y era muy listo, así que no me quites a mi inteligencia por no viajar. O sea, puedo desarrollar mis filosofías y pensamiento crítico sin viajar.
y puedo empatizar y puedo aprender de otras culturas igual, ¿vale? Pero sí, soy una persona muy de rutinas, muy de estar de chill, tranquila, porque ya de por sí biológicamente soy una persona muy inquieta, muy ansiosa, etcétera. Entonces a mí este estilo de vida me ayuda mucho. Me he criado en la aldea con mis abuelos y en Galicia, en una zona muy rural, y eso es lo que me gusta. Entonces mis planes rondan alrededor de eso, precisamente, o sea, poder vivir tranquilamente en la casita de mi abuela, o hacerme a lo mejor allí una casita extra. eh, y si acaso viajar, pero no De, de mi más... todas, ¿Sí? de todas maneras, Mónica, entiendo lo que quieres decir, a pesar de que se lo estás diciendo nómada digital, que llevo muchos, muchos años viajando sin parar. Me refería más a un plan de vida ligado al emprendimiento. Es decir, El propósito que me une a mi no actividad. solo propósito, sino la estructura del mismo. ¿Cómo haces para marcarte objetivos? Porque al final todo emprendedor tiene un punto de ambición y a medida que vas avanzando en el emprendimiento te das cuenta que esa ambición va escalando también y que se retroalimenta. A medida que ves que avanzas más rápido, pues tu ambición también avanza más rápido, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué objetivos te marcas? ¿Con qué? O sea, al final, aunque digas, vale, no, es que mi vida ya está casi, casi como yo la quiero, estabas hablando hace un momento de, pues a lo mejor construirme otra casita, tal. Esto lo bajas a cifras y dices, yo es que quiero ganar X al año, quiero Por conseguir estas supuesto. metas. Vale. Esto es imprescindible. O sea, por muy volada que yo parezca, muy happy flower, como has dicho, soy muy analítica. O sea, tenemos objetivos de facturación, estamos continuamente elevando los precios porque somos personas muy exigentes, nos formamos continuamente, todo lo que ganamos lo invertimos y eso supone aumentar la calidad del servicio que estamos ofreciendo. Y precisamente eso entra dentro de nuestros planes. Sí es cierto que somos dos personas, tanto Nerea como yo, que no tenemos unas ambiciones económicas eh, hiperaltas, o sea, y ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es poder tener más tiempo y más libertad al final. Entonces, sí que para eso necesitas facturar más dinero, eso es obvio. Entonces, tienes unos objetivos económicos mínimos que son altos, obviamente, pero que tú dices, vale, es que con esto estamos más que satisfechas. Pero, sin embargo, mi objetivo, si me preguntas a mí, que soy, pues estoy 10 años más tarde que mi compañera, ¿no? Y son distintos, mis objetivos es más bien que ella pueda liderar el estudio y la consultoría y yo pueda seguir creando proyectos, porque yo tengo muchas ideas, muchas ganas de hacer muchas cosas distintas y cosas que quiero probar y experimentar y demás, y que ahora paralelamente no puedo desarrollar porque hay que enfocarse. Me gustaría hacer un inciso a esto porque creo que es interesante. Eh, Tienes una socia en la que tenéis a medias, entiendo, o tenéis en algún porcentaje esta agencia, pero la intención tuya es que en algún momento pues, te puedas desprender del trabajo y que ella lo pueda liderar para poder hacer nuevos proyectos. ¿Cómo has establecido un pacto con ella en el cual a futuro no vaya a suponer un problema el que tú te desvincules de parte del trabajo de la agencia y que ella lo mantenga? ¿Lo A tenéis ver, previsto? sí, o sea, lo hemos hablado desde el primer día que ella empezó. Bueno, básicamente la marca casi nació con ella, ¿eh? Yo tenía clarísimo que iba a montar un estudio de consultoría de branding en esa otra dirección, más de pymes, más de empresas y demás. Y se lo comenté, yo le dije, mira, quiero esto, pero yo tengo muchas ideas de negocios, de proyectos y no quiero esto para toda la vida. Me gustaría que aunque no liderara ella 100% y yo me desligara totalmente, sí poder despreocuparme. Y a lo mejor, no soy de ideas fijas en este sentido, a lo mejor yo al final no quiero desligarme tanto, ¿sabes? Imagínate, no quiero solo estar un 10% de presencia ni tal, y quiero estar un poquito más, pero sí no tener la carga de responsabilidad en la toma de decisiones, quizás participar de algunas otras formas. A nivel creativo, por ejemplo, o sea, em,
quiero poder disfrutar más y desligarme más de la parte de responsabilidad. No sé cuándo llegará eso, pero lo he hablado con ella y claro, ella está a un punto distinto de la vida, ¿no? Digamos 10 años es mucha diferencia y tenemos objetivos distintos, tenemos otros recorridos en ese sentido y entonces cuadra bien y es un pacto que hemos hecho verbal y que a mí no me importa que surjan cambios porque la vida es así y tienes que aceptarlo y nos adaptamos y las personas multipotenciales no tenemos problemas con eso, que además los retos nos encantan. Entonces, pues lo que venga ya lo veremos. Pero sí que es cierto que a nivel legal no hemos hecho nada al respecto de este tema ni nada, o sea, no, ya se verá. Yo tuve una especie de sociedad anteriormente que salió mal, ¿vale? Entonces, tengo la experiencia de qué puede pasar cuando las cosas salen mal y digamos que a partir de esa experiencia he sabido gestionarlo de otra forma personalmente también, es decir, no crear unas expectativas que no correspondan, no pedir de los demás lo que pues a lo mejor no dan, porque tú esperas una cosa, pero ¿sabes? O sea, aceptar que la voluntad de la otra persona también tiene mucho que ver y que pues nunca sabes lo que puede pasar cuando te unes con alguien. Pero también sé que sola no podría hacer la mitad de las cosas que ya estoy haciendo ni plantearme las futuras, ¿no? Es un acto de fe también en parte. Aunque haya papeles por el medio, ¿eh? Esto también. Para alguien que va a arrancar un emprendimiento, ¿en qué crees que es lo primero que tendría que poner el foco? Lo primero en que poner el foco es en tener claras las cosas, claro, pero es que eso está ligado a tener el foco claro. Creo que muchas veces queremos emprender para ganar dinero y el foco no tiene que estar ahí. El foco no tiene que estar en el dinero en un primer momento, sino recordar por qué quieres emprender. Y si el por qué quieres emprender para ganar dinero, pues entonces seguro que tiene claro el camino. Quiero decir, ahí no creo que tenga dudas. Lo difícil está cuando tú quieres equilibrar el hecho de ganar dinero con un buen estilo de vida, con un estilo de vida que te haga sentir digno de felicidad, con un estilo de vida ético que corresponda a tu bienestar. Yo creo que ahí es donde está la complejidad, porque la gente que solo quiere ganar dinero va a encontrar miles formas de ganar dinero. Va a ser una mierda, ya lo digo así. O sea, cuando tú solo te motiva el ganar dinero, va a ser frustrante o va a ser un objetivo pobre que, como dicen, no sé quién lo dice, la verdad, pero este típico objetivo que lo consigues y te mueres. O sea, es como tener un objetivo y morirte y tener que buscar otro objetivo. Y entonces, cuando tú asocias tu vida empresarial o laboral a algo que realmente te motiva a ti como persona, el foco lo encuentras mucho más rápido, porque si no encuentras una forma de materializar tus inquietudes, tus propósitos o lo que quieres conseguir en la vida, encuentras otra. O sea, vas a encontrar una forma u otra. Entonces, el foco yo lo pondría en ser capaz de responder a por qué tienes ganas de trabajar cada mañana o levantarte y encontrar ese propósito. Que, ojo, y quiero aclarar, que yo no creo en que solo exista un propósito, porque es que entonces nos podemos pasar media vida diciendo, a ver, ¿cuál es mi propósito? Uno, solo vale uno, y no tiene que ser así, tiene que ser así, y no sé qué, no sé cuánto. No, yo creo que podemos tener muchos propósitos y que pueden estar más en lo personal, más en lo profesional y que podemos indagar en ellos para transformar los propósitos personales en profesionales y viceversa. O sea, jugar un poco con esos propósitos, esas metas que a veces se parecen a metas, objetivos que podemos tener un poquito más trascendentales que un objetivo, ¿vale? Pero no cerrarse porque no encuentro mi propósito. Bueno, tendrás a lo mejor varios. Probablemente además los propósitos con el paso del tiempo van cambiando, Total. así como los valores también personales. Exacto. Mónica, antes nos contabas que te has puesto como objetivo de ocio pues también leer por diversión, porque pues normalmente estás leyendo por aprendizaje. Me gustaría ir a la parte de la lectura por aprendizaje. ¿Tienes 2 o 3 libros que nos puedas
recomendar y que hayan supuesto un gran aprendizaje o un momento eureka, un clic en tu vida? Sí, a ver, aclaro que lo de leer para, en plan novela y tal, eso todavía no lo he conseguido, pero es que nunca he sido de leer novela, ¿eh? Leo filosofía, leo cosas así, ¿vale? Que al final sí, Nerea se ríe de mí porque me dice, tía, eso es estudiar, ¿qué me estás contando? Eso no es una novela, eso no vale. Y yo, bueno, sí, porque no es lo mismo que leerse un libro de Lian o de cómo, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, sí que he leído libros que además siempre recomiendo y dos me pides, ¿verdad? O dos o Vale. tres, los que tú Vale. quieras. Hay uno que es muy bonito que te hace reflexionar sobre el autoconocimiento, que creo que es algo esencial en el emprendimiento, que es El Vizconde de Mediado, que es de Italo Calvino. Y el Vizconde de Mediado se supone que es pues, un caballero que se divide en dos, ¿no? Entonces nos hace reflexionar sobre nuestra parte buena y nuestra parte mala. Es un poco de ética, un poco de autoconocimiento, de reflexión. Es muy bonito y es muy cortito. Es una lectura súper, súper cortita. Ese me gustó muchísimo. Y uno que siempre recomiendo es El poder de la bondad de Piero Ferrucci. Lo leí, pues yo que sé, tenía 16 años, una cosa así. Y cada capítulo habla, pues, uno del agradecimiento, o de perdonar, de saber perdonar, o del perdón, básicamente, de la amistad, del amor, de todos como esos valores que rodean la bondad y cómo la bondad bueno, pues tiene ese poder, ¿vale? Hay que leerlo. Pero se puede leer salteado, es decir, puedes leer un episodio, un capítulo un día, otro, y reporta mucha reflexión a nivel personal de cómo debemos comportarnos, de cómo forjar nuestro carácter, de cómo entender la vida y es maravilloso. O sea, yo lo tengo ahí a mano siempre y de vez en cuando lo abro y leo alguna parte y es bastante reconfortante y además lo que siempre digo, todo lo que ayude a forjar el carácter es buenísimo, porque el ser humano por naturaleza es incoherente y como nos dejemos llevar, el día a día es muy importante. Esos dos serían los principales que puedo recomendar. Después, todo lo que tenga que ver con la modernidad líquida, creo que viene pal pelo, de Bauman. Toda la teoría de la modernidad líquida, el amor líquido, el consumo líquido, todo lo que tenga que ver con Bauman y esa teoría, creo que va a aportar mucho, además de a nivel personal, a nivel profesional. ¿Tienes claramente identificado algún momento en tu vida que supuso un cambio drástico, un aprendizaje increíble que dijeras, vale, a partir de aquí voy por otro lado? La verdad que no, yo no he vivido un clic tan grande más allá del día que decidí emprender, ¿vale? Porque eso sí que lo puedo contar, pero quiero también decir que no sé, no, sí, tengo claro que por mi perfil de persona, que soy neurodivergente, con altas capacidades y alta sensibilidad, me he sentido siempre incomprendida. Entonces, siempre he sentido que no encajaba, ¿vale? Entonces, no he tenido nunca un momento revelador porque para mí siempre he sido una incomprendida, una tía rara, un tal, y nunca he dejado de creer en mí. Entonces, yo siempre he sabido que iba a lograr algo, no sé cómo ni nada, pero dije, bueno, yo no voy a hacer, nunca pensé en entrar por el aro del sistema ni nada de eso, no era capaz. Pero sí que me vi un poco entrando en la rueda del hámster, trabajando por cuenta ajena y los llegué a pasar muy mal, con mucha ansiedad en un momento, porque se dieron muchos factores, no porque estuviera trabajando en una tienda de ropa como dependienta, ¿vale? Pero eso también ayudó en ese momento y un cúmulo de cosas hicieron que tuviera un pico de ansiedad muy alto, que desarrollara un trastorno de ansiedad y mi psicóloga, que pues siempre está a mi lado, que viene muy bien, en ese momento me dijo, bueno, yo estaba estudiando paralelamente y estaba trabajando a jornada partida, con lo cual
no tenía tiempo para nada, o sea, era muy poco tiempo el que tenía libre y se acercaban los exámenes, mucho estrés y demás. Y mi psicóloga me dijo, pero ¿y por qué no emprendes, Mónica? Porque yo ya tenía un blog, la gente estaba solicitándome servicios y yo no los ofrecía, obviamente, porque yo tenía mi vida normal y paralelamente en internet hacía un montón de cosas, ¿no? Y mi psicóloga lo sabía, Rosa, que se llama, y me dijo, Mónica, ¿y por qué no emprendes? Estarías en casa, podrías seguir preparando los exámenes con más libertad y podrías iniciar lo que podría ser un emprendimiento que nunca se sabe que puede ir bien. Y el hecho de que ella me dijera, ¿por qué no? Yo dije, ¿por qué no? Fue cuando me lo planteé y no antes. O sea, no sé por qué, la verdad, no sé, la valentía, el empujón que me dio esa persona, y eso puede ser un hito para mí en la vida que sí que creo que es relevante, porque quizás si no hubiera tardado más, creo que hubiera terminado emprendiendo igualmente, ¿no? Pero creo que fue muy relevante para dar el paso. ¿Y tienes algún hito identificado en tu emprendimiento? Algo que dijeras, en el momento en que empecé a hacer esto, las cifras cambiaron, empezaron a llegar clientes, esto empezó a rodar. No, es que en general soy así todos los meses. O sea, es que esto es, no soy capaz de estancarme. Desde que empecé a emprender no he parado de formarme y entonces te digo, es que continuamente hago cambios en mis servicios, en la oferta, en la metodología, en los procesos, en absolutamente todo. Entonces, todo el rato siento que estamos mejorando. De hecho, no hace mucho hicimos un análisis de los 3 últimos años con Agarimo, concretamente, y es brutal, ¿no? O sea, si no haces esos análisis, yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga, que aparte de registrar, obviamente, la progresión, o sea, cada vez que te entra un cliente, qué tipología de cliente es, cómo te ha llegado, etcétera, todas estas cosas más técnicas que deberíamos manejar, ¿no? Cada año como echar la vista atrás y decir, bueno, en base a este objetivo que tenemos siempre como en cabecera a nivel facturación, ¿vale? Ya estoy hablando a nivel facturación, ¿cómo hemos mejorado en los 3 últimos años? Y sobre todo cuando hay un replanteamiento de dirección de cliente objetivo, porque hemos cambiado de cliente objetivo y eso es muy difícil porque tienes que hacer un reposicionamiento, hablar de otras cosas, ¿no? Comunicar desde otros puntos, etcétera. Y, y entonces me doy cuenta de que hay una progresión muy buena desde pues, donde trabajamos nosotras, porque no somos muy de networking, somos de pura comunicación online, es lo que trabajamos, nada más, de creación de contenidos y demás. Y hemos logrado muchísimo en los 3 últimos años. Sin embargo, si a lo mejor ves los 3 últimos meses, dices, no hemos conseguido nada, no sé qué. No, hay que ver a largo plazo. Todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y al final, Es, pues, estar midiendo constantemente nos permite hacer implementación continua y a largo plazo es donde vemos los resultados. Aún así, te pediré que te mojes un poquito y que nos expliques qué acción es la que te ha traído más clientes. ¿Qué ha sido aquello que has dicho, vale, con esto lo hemos mejorado y hemos hecho esta implementación que, que esto nos aporta facturación a la empresa? nuestra entrada principal de clientes es la recomendación. Haz bien tu trabajo. Dalo todo, sé honesta. Una de las cosas que también nos trae más clientes es el hecho de rechazar trabajos, porque no es el momento. Y entonces le recomiendas a otro profesional con el que necesita trabajar antes. Y ese cliente después te viene. Y ese cliente después te recomienda. Aunque no haya trabajado ni siquiera contigo. Porque tú le has dicho que no le querías vender un servicio porque creías que tenía que invertir en otra cosa antes. Es decir, la ética es muy rentable en los negocios. Muy rentable. Las guerras son muy caras. Las crisis de reputación son muy caras y nos las podemos ahorrar si hacemos bien nuestro trabajo, si queremos mejorar la entrega de la calidad del servicio. Y esa es que es la mayor garantía y la mayor fortaleza de nuestro modelo de negocio. Es la entrega
el compromiso, la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, la honestidad, al final son nuestros valores que hacen que forjemos ese carácter que tenemos diferencial en nuestra empresa, y es lo que más nos ha reportado clientes, la recomendación. Ya te digo, también obviamente nos vienen pues, de contenidos que encuentran, ¿vale? En internet, y se enamoran también con la calidad de nuestros contenidos, ¿no? Cómo explicamos el contenido y demás, pero al final no es más que la energía y el compromiso y la responsabilidad que estás poniendo en lo que estás haciendo, y no hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿no? No decirle a ChatGPT, dime contenidos para crear en YouTube. No, darle tú vueltas a la cabeza y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo...? ¿No? Y ahí está un poco, yo creo que la diferencia. Pero no te puedo decir estrategias de marketing y demás porque no las usamos. Somos puras branders y nos basamos mucho en el branding, en el core de la marca. Mónica, si te agobias o pierdes foco o tienes el famoso síndrome del papel en blanco, con lo que has dicho, necesitas mucho tener tu mente al 100% y la cuidas también para que así esté. En el día en el que no tienes ese foco, en el que no estás creativa, no estás con la cabeza donde toca, ¿tienes algún método? ¿Haces alguna cosa que desencalle ese estado de pérdida de foco? Vale. Es una pregunta muy importante y muy fácil de responder para mí. Cuando estoy así, no intento desbloquearme. Yo lo que hago es desconectar. Si no estoy para lo que tengo que estar, es porque tengo que estar a otra cosa. Y a lo mejor tengo que estar a nada. No hacer nada es muy saludable, ¿vale? La contemplación, la divagación. El simplemente decir, tengo un día de mierda, no me sale nada, pues tengo un día de mierda y no me sale nada. ¿Qué pasa? O sea, ¿hay algo malo en eso? No. Me pasa poco, también te digo. Me pasa poco porque también respondo a aquello en lo que estoy inspirada. Si estoy más creativa, hago cosas más creativas. Y si estoy más técnica, hago trabajo técnico. Cuando no estás creativa o creativo, no significa tampoco que te tengas que echar a la bartola y no hacer nada. Puedes hacer tareas técnicas. Es decir, no tienes por qué no avanzar en tu trabajo, ¿vale? Que a veces necesitamos porque se nos acumula y si no nos estresamos más. Vale, pues no estoy creativa y no me está saliendo nada a nivel creativo. Es un día, vale, pues hoy hago técnico. O es un día que lo técnico me está aburriendo y me está desmotivando y esto es una losa. Pues me pongo a hacer la parte creativa. Siempre, en casi todos los trabajos, tenemos partes técnicas y partes creativas, con lo cual, compensando y equilibrando eso, seguramente que podamos seguir avanzando sin que pase nada. ¿Y tienes identificada alguna técnica para fomentar la creatividad? Es decir, por ejemplo, te propones pues preparar un podcast o un artículo o escribir un correo en el que quieres inspirarte y estar más creativa. Y en ese momento, pues tú dices, vale, sí, no estoy creativo, tampoco estoy sin foco, pero quiero darlo todo, ¿no? ¿Haces algo que te active? Normalmente cuando redacto artículos de los que digo que voy a redactar un artículo, es decir, un artículo largo, quiero hablar de esto y demás, y me lo quiero currar, o el guión de un vídeo, que también nos lo curramos mucho en Agarimo Studio, pues entonces lo que mejor me funciona es investigar sobre lo que voy a hablar. Es decir, leer estudios y otros artículos y otros contenidos, vídeos, lo que sea, sobre esa temática. Y ser muy fiel a mi perspectiva, mi enfoque sobre esa temática. Es decir, me inspiro, no copio. Me inspiro, recopilo datos, información y voy a señalar aquellos datos que yo vea relevantes en el artículo o lo que sea, pero recopilo mucha información. Nosotras tenemos un enfoque científico muy claro, porque somos muy analíticas, las dos somos muy parecidas en ese sentido. Entonces nos basamos mucho en la investigación, en los datos, en el pensamiento crítico, sí, pero con datos y demás objetivo.
Entonces, para mí, la mayor inspiración es coger todo una serie de conocimientos, o sea, formarme o investigar primero y después decir, vale, ¿cómo lo expreso yo? Ahora esto, ¿cómo lo ordeno y cómo lo voy a transmitir? ¿No? Desde este enfoque que le quiero dar, tener claro lo que quiero transmitir, eso es muy importante porque me va a guiar a la hora de desarrollar el texto, el contenido, lo que sea. Ese foco lo tienes que tener siempre. O sea, ¿para qué voy a escribir esto? ¿Para qué voy a crear este contenido? Y después de eso, pues investigo y me dejo tiempo. Hay artículos que una hora me lleva a redactarlos entre investigación, no sé qué, no sé cuánto, me dejo ahí y post de LinkedIn que me llevan una hora. ¿Por qué? Porque me permito que si quiero investigar un poco, quiero añadir alguna cosa, me permito, las personas multipotenciales, como no hagamos así, nos deprimimos. Saltar de pestaña en pestaña y lees un artículo y te lleva a otro y te lleva a otro, y eso mola mucho, es entrar en estado de flow, estar súper concentrada en la temática en la que estás investigando y de ahí después traducir y sacar pues, las conclusiones o aquello que quieras transmitir, pero ya con una base de información que, que no te permite estar en blanco. ¿Tienes identificada la parte de tu emprendimiento que menos te gusta? ¿Hay algo que digas, lo hago porque sí, pero no me gusta nada? Está clarísimo que la parte de contabilidad, no. O sea, si me encanta tener los resultados y analizarlos y contrastar y comparar y no sé qué. Pero todo lo que es el ordenar, todo lo que es las facturas, estos temas más burocráticos, contratos, todo esto, nada, eso intento que me guste, pero nada, no, me automotivo, digamos, diciendo, es algo que necesito tener controlado porque lo necesita el negocio. Entonces lo tengo controlado, lo manejo y lo gestiono. Mi parte, que la gestora es la que gestiona todo lo demás, que para eso delego, ¿eh? Pero hay partes que tú tienes que ser consciente, no puedes delegarlo todo y por lo menos tienes que saber que estás delegando. Eso es importante. Pero es la parte que menos me gusta, honestamente. ¿Hay algún invento, aparato, software con el cual no podrías vivir sin él como emprendedora? Que digas, hostia, es que descubrí esto y me cambió la vida y me ha venido al pelo. Antes hablas, por ejemplo, de traqueo del tiempo, de saber dónde estás invirtiendo el tiempo. Por ejemplo, yo utilizo Toggle, no sé si tú usas la misma herramienta o no, es una muy conocida. ¿Tienes alguna otra? La de Holded es la que uso yo, que tiene para medir, o sea, tiene para crear proyectos y dentro de los proyectos tareas y dentro de las tareas pues puedes registrar el tiempo dedicado en categorías diferentes dentro de la tarea. Uh-huh. Entonces, a mí me encanta, no por el hecho de registrar el tiempo, hay gente que le agobia esto, entonces cada persona tiene que ver lo que le hace mejor, ¿vale? Y lo que le hace sentirse mejor en el trabajo y ser más productiva realmente y no agobiarse. Pero a mí, mira que yo era súper reacia, de hecho empecé hace poco, un año y poco, a registrar, porque era reacia, digo, pero ¿para qué? Si eso es un estrés, andar registrando todo el rato. En lo que estoy empezando a registrar ya podía estar haciendo otra cosa y me parecía un poco pérdida de tiempo, pero ¿qué va? O sea, te reporta unos datos reales de dónde estás metiendo el tiempo y de cuán productiva estás siendo, y cuando ya tienes equipo ya ni te cuento, porque ahí hay un feedback de retroalimentación muy bueno de cara a que si yo no soy productiva realizando una tarea y tú eres más productiva porque tardas menos en realizar la misma tarea, yo ya no la voy a hacer, a no ser que tenga interés personal, ¿no? En que quiera realizarla, pero si no, pues ¿para qué la voy a hacer yo si tú tardas 30 minutos menos, ¿no? Entonces, de cara a eso, de cara a poner precio a los servicios, ¿cuánto tiempo nos lleva a realizar este proyecto? Con este cliente que hicimos estos servicios, ¿cuánto tiempo nos llevó? Y de media, ¿cuánto te lleva realizar este servicio de media? O sea, datos súper valiosos. Para mí es imprescindible para la buena gestión del negocio y el desempeño del trabajo. Pero no hay nada imprescindible. Esto se puede hacer a mano. ¿Es un coñazo? Es un rollo, sí, pero se puede hacer a mano. Entonces, para mí la tecnología ayuda, potencia, pero soy de papel y yo sigo teniendo agenda de papel. En eso
soy así. O sea que imprescindibles, nada. ¿Y en tu vida personal hay algo tecnológico que digas, yo desde que implementé esto a mi vida, esto ha cambiado y me va genial? Pues sé que te digo que no. O sea, no identifico nada tecnológico que me sea imprescindible. No. ¿Y alguna compra de menos de 100 euros que hayas tenido recientemente, algo que hayas comprado y que digas, wow, esto me ha venido genial, o algo que te hayas regalado y que puedas recomendar a todo el mundo? ¿De artículo relacionado en lo personal o en lo profesional? En lo que tú consideres que tienes algo que digas, ostras, esto Ah, es brutal. bueno, mira, me acabo de comprar, a ver, no me gusta nada ir al dentista, tengo bastante traumita, porque hace años los dentistas eran horribles, o sea, eso les daba igual que te murieras del dolor, eso era horrible. Ahora no se pasa tan mal, pero yo tengo un poco de traumita, entonces tiendo a evitar ir al dentista. Entonces, como tiendo a evitar el dentista, me cuido mucho los dientes para no tener que ir, básicamente. Entonces, la última vez que fui, le pregunté a la dentista que si eran buenos los irrigadores y dijo Mm. que era lo mejor. O sea, que palillo ni lo dental, bueno, a veces es inevitable, pero bueno, que lo mejor era un irrigador. Y me compré un irrigador. Y la verdad que en casa estamos todos muy contentos con él. Muy buena recomendación. Mónica, para terminar, me gustaría que me contestaras a una última pregunta. Ujú. Si tuvieras la oportunidad de poner una pancarta visible en un lugar muy transitado, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid, con el mensaje que tú quisieras, para que la viese todo el mundo, ¿qué mensaje pondrías en él? Qué difícil. Mira que no hay cosas que decir, ¿eh? Eh, no tengo ni idea. Es que es muy difícil esta pregunta que me estás planteando. Em, Más que nada porque tú puedes expresar las cosas de una manera, pero todo tiene un trasfondo que necesita explicación. A veces una frase no es suficiente. Entonces, pero algo. Además que nosotras trabajamos con las palabras, o sea, definimos el propósito de las marcas, todas estas cosas. Una frase necesita su pensamiento y unos minutos de reflexión, pero algo relacionado con el pensamiento crítico, con el cuestionar las cosas. Que permítete cuestionarlo todo empezando por ti mismo, por ejemplo. Cuestiónatelo todo y empieza por ti mismo. Me gusta. Pues con esto damos por terminada la entrevista. Espero que hayas estado a gusto. Sí, A mí me ha gustado muchísimo, has compartido muchos tips y además hemos visto cómo llevas el emprendimiento. Así que un placer y nos vemos pronto. igualmente, Carles. Hasta la próxima. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.